Amén, hermanos. Vamos a ponernos en nuestros pies, hermanos, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Ahí vamos a estar dando lectura. Verso 3. Amén. Lo tenemos. Filipenses, epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 3. Hay una palabra que siempre hemos mencionado hasta de memoria, allá donde dice Pablo: para mí el vivir es Cristo. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Pues ahí está, y vamos a ver de qué se trata. ¿Lo tienen? Dice la palabra nuestro Dios en el capítulo 1 y verso 3 del libro de los Filipenses, o de la epístola a los Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren lo que dice el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. ¿Cómo dice? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor de Nazaret, por tu grande amor y por tu misericordia. Te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos has permitido, Señor, un día más alabarte, glorificarte, exaltarte. Nos has permitido, Señor, estar en esta casa de oración. Le damos gracias en el nombre de Jesús. De antemano le pedimos, Señor, que usted sea obrando según la necesidad de cada uno, y que esta su palabra, Señor, por favor, la podamos entender en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios le bendiga. Hay muchas referencias, pero una de ellas que Pablo especifica o hace saber precisamente a los filipenses, a los hermanos allá en Filipo, con los Filipos, los filipenses en Filipos, que era la ciudad, les está haciendo un buen recalco y les está recordando que ellos están libres. Número uno, ellos están libres. Pablo estaba preso.
las epístolas que estamos mencionando, cartas a los filipenses y a todos estos, Pablo estaba preso y estaba a punto de ser sacrificado, es decir, a punto de ser asesinado, muerto por el evangelio de Jesucristo. Y él les hace una exhortación en el amor de Cristo a los filipenses y les está diciendo: gracias al esfuerzo que yo he hecho, gracias a mis prisiones, dice así, en el último texto en el cual leímos, que es desde el verso 16, allí en el primer libro, el verso 16, vamos desde el verso 14, miren lo que dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero mencionar esto. Nosotros estamos en un lugar donde podemos predicar la palabra sin ningún problema. Escuche bien. Allá afuera, si queremos salir ahorita, nos salimos con una bocina y predicamos el evangelio. Y no nos dice nadie nada. Nadie nos va a decir nada. Podemos estar en cualquier lugar, aunque sea público, y podemos predicar la palabra y nadie nos va a decir nada. A no ser que estemos haciendo una bulla muy exageradamente y alguien se le moleste, que es normal. Pero nadie nos va a decir que no lo hagamos, porque estamos en el tiempo todavía que podemos predicar la palabra de Dios. En el tiempo que está hablando Pablo y en el tiempo que están aquellos que escuchaban la palabra del Señor, no podían hacerlo como nosotros lo podemos hacer hoy. De hecho, Pablo está preso por el evangelio de Jesucristo, por hablar de Jesucristo. Está preso y a punto de ser sacrificado también. Oiga bien. Y los que están afuera les dice: gracias a mis prisiones ustedes hoy predican la palabra como a fuerza. Porque hay una evaluación. Cuando una persona, yo no sé si usted ha notado esto o le pasó a usted. Hay mucha gente que entra a la prisión, la detienen en la cárcel, ya sea por migración, ya sea por un delito hecho o no hecho, inocente o culpable, por lo que sea que haya llegado a la cárcel, porque hay gente que ha metido presa inocentemente. Pero hablando de cualquier razón y de cualquier gobierno preso, o de cualquier gobierno que lo haya apresado, la persona cuando está presa, ahí sí se acuerda de Dios. Y lo primero que hace, que ahí sí le clama a Dios, porque entiende que está en una situación difícil, que está en una situación a lo mejor que tiene la incertidumbre que no lo van a dejar salir pronto. A lo mejor tiene su familia allá afuera, tiene su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, su papá, su mamá, y a lo mejor él, aunque no tenga nada de eso, siente como que ahí no es un lugar correcto, y el instinto del ser humano es de clamarle a Dios, pero solamente le clama a Dios cuando está en una necesidad. Pero mientras no tiene necesidad, muchas veces no se acuerda de Dios. Ahora, ¿qué Pablo había enseñado y qué Pablo les está enseñando? Pablo ya había pasado muchas tribulaciones. Acuérdense que cada uno de nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Una cosa son tribulaciones y otra cosa es la gran tribulación. Pero humanamente todos nosotros, cristianos o no cristianos, van a pasar por tribulación. Pero hablando de nosotros, los que conocemos a Cristo, nosotros cada día vamos a pasar por luchas, por pruebas, por aflicciones y por tribulaciones. Una tribulación no es lo mismo que una simple prueba, una lucha. Una tribulación es más fuerte todavía. Por eso él decía que estaba atribulado, porque había muchos problemas encima que él tenía. Lo primero es de que Dios había tratado con Pablo, lo había tirado a tierra y lo había dejado ciego, el Señor Jesucristo.
lo había cegado con el resplandor de su luz. Y esta enfermedad de los ojos era un aguijón que tenía en su carne. Aparte de que él estaba enfermo y no podía ver bien, porque esto es lo que es el aguijón en la carne de Pablo, la enfermedad de sus ojos. Entonces, aparte de eso, cuando él predicaba, lo molestaban las autoridades. ¿Por qué lo molestaban? Lo molestaban porque él había sido ortodoxo. Había estado con los judíos ortodoxos, aquellos que no querían, hasta el día de hoy todavía los judíos ortodoxos no quieren a los cristianos. La gente dice, mire bien, voy a tener cuidado con esto. La gente y las iglesias enseñan algo desde un principio. Le dicen a la gente, no vaya a hablar de los judíos, no vaya a maltratar a los judíos, no vaya a maldecir a los judíos. Está correcto, pero una cosa es maltratarlos, maldecirlos, y otra cosa es decir que sin Cristo Jesús no se van a salvar. Sea la raza que sea, si no tienen a Jesucristo, no se van a salvar. Eso no es maldecirlos, eso es decirles una realidad. Jesucristo les dijo en su propia cara. ¿Sabe cómo les decía Jesucristo a ellos? Sepulcros blanqueados les decía. Por fuera están frondosos, pero por dentro tienen huesos de muertos, les decía. Hipócritas les decían a los judíos. El Señor Jesucristo así les decía directamente. Y los discípulos, hablando de Pedro en Hechos capítulo 2, les exhorta a los judíos y les llama la atención duramente, hasta los hace llorar. Dice, ustedes que sacrificaron al Señor Jesucristo, ustedes que mataron y crucificaron al Señor Jesucristo, que dejaron salir a Barrabás para que metieran preso a Jesucristo, y por su culpa ustedes son los asesinos, le está diciendo, del Señor Jesucristo. Así les dice Pedro. Es decir, cualquier raza que no tiene a Jesucristo, no importa la raza que sea, no tiene salvación. Entonces, una cosa es maldecirlos y otra cosa es decirles las verdades en sus caras. El judío, a usted y a mí como cristianos, nos miran como nada. Dicen, mira cómo están de maldecidos esos cristianos. Dicen que estamos maldecidos. Fíjese, que porque la mayoría de cristianos no tienen dinero, no son millonarios, y que porque la mayoría de cristianos no son unidos. En cierta manera tienen razón, en lo de dinero no tienen razón, porque ellos piensan que porque tienen todo el dinero del mundo pueden hacer lo que quieren y pueden vivir feliz toda esta vida, porque están bendecidos por Dios económicamente. Pero no se dan cuenta que al final del tiempo, sin Cristo Jesús, de nada les sirvió tener todo el dinero del mundo. Y nosotros, con Cristo, somos más que millonarios. Pues para estos trabajaba Pablo, para estos, los ortodoxos. Y ellos, cuando él renuncia al judaísmo, porque le exhorta a Pedro, diciéndole precisamente estas palabras, cuando él renuncia al judaísmo, los judíos lo empiezan a perseguir a él también para matarlo. Y también buscaban la manera cómo encontrarle una falta para apresarlo, y aquí está la ocasión. Después de él sufrir la ceguera, los latigazos, porque también le metieron 39 latigazos a Pablo. También le metieron 40 menos 1, es decir, 39. En la ley judaica no podían meter o golpear más de 40 veces. Si se les pasaba un latigazo más, tenía que morir el que lo latigaba también. Tenían que ser contados. La ley era 39 nomás. No, porque si llegaba a 40 o pasaba de 40, era un delito grave. Nomás 39 metían. Y Pablo lo recibió. Recibió naufragios, asaltos en los caminos, recibió blasfemas, recibió vituperios,
recibió discriminación, porque los judíos, una vez que se convirtió Pablo a Cristo Jesús, lo discriminaban, decían que no tenía nada que ver con ellos, porque ya él se había apartado al evangelio de Jesucristo. Ahora bien, la Biblia nos enseña, hablando del evangelio de Jesucristo, porque les está hablando del evangelio de Jesucristo, y les recalca muy bien que si alguien viene con algo diferente, con un evangelio diferente, el tal sea anatema, sea maldito, porque el evangelio de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo dependemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? El evangelio de Jesucristo es poner la mirada solamente en Dios, en nadie más. Poner la mirada en el Señor y caminar con el Señor y hacer lo que el Señor dijo. Por eso, los que hemos conocido a Jesucristo, escúcheme bien, ya nosotros no adoramos ninguna imagen de ningún santo, ni de ninguna mujer, ni de ningún hombre, porque sabemos muy bien que el evangelio de Jesucristo, en los mandamientos, cuando él recalca, por eso los judíos no lo querían, porque él recalcaba que no se tenía que adorar sino solamente a Dios. Cuando Satanás en el capítulo 4, porque el diablo también hace lo mismo, quiere engañar a la gente, le dice el mismo diablo en el capítulo 4 de Mateo, le dice: si postrado me adorares, todos estos reinos que tú miras serán tuyos. Y le aplica la palabra, que no dice en los salmos que si te arrojas de allá arriba, Dios enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Le aplica la palabra el diablo. Los judíos estaban en contra de Jesucristo de la misma manera, y de Pablo, porque Pablo fue el segundo que imitó a Jesucristo de la mejor manera. ¿Cómo lo imitó? Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo Jesús, porque él fue el único que recibió lo que Cristo recibió en su cuerpo, no en el sacrificio. No fue sacrificado de la misma manera, o cuando menos no llegó a dar la vida por toda la humanidad. Por parte sí, de sus discípulos sí. Pero entonces, sabiendo estas cosas, les está diciendo: ahora yo que estoy preso, ahora no dice en la prisión, dice en mis prisiones. Es decir, estuvo más de una vez metido preso por causa del evangelio. Ahora, ¿cuál es la pregunta en esta noche? ¿Y cuál es el punto que quiero mencionarle como punto número 1? ¿Cuántos de nosotros que tenemos la oportunidad de predicar a Jesucristo con libertad y no lo van a llevar preso, lo hacemos en la calle? ¿Cuántos de nosotros nos damos un tiempo el día que descansamos para ir a repartir una cartita, una tarjeta, un folleto a una persona, para aunque sea que lo lea y sepa que hay un Cristo que quiere salvarlo? ¿Cuántos de nosotros le llamamos a alguien para predicarle de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros vamos allá a la lavandería, así como vamos a lavar la ropa, y a decir: hoy no voy a ir a lavar la ropa, hoy voy a ir a dar una tarjetita o a hablarle a alguien de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros hoy decimos: hoy no voy a ir a trabajar, hoy voy a descansar, pero no voy a quedarme en la casa metido, voy a salir a hablarle a un alma de Jesucristo? Sabiendo que tenemos la libertad para hacerlo. Mire, hay un problema con nosotros. El problema con nosotros es de que si nosotros tenemos $1000 en la bolsa, ya nos confiamos. ¿Por qué nos confiamos? Porque no tenemos necesidad. Si no vamos a trabajar un día, no nos interesa porque tenemos $1000 en la bolsa. Pero una vez que no tenemos ni $1 en la cartera, buscamos la manera como rebuscarle, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Una vez que no hay trabajo, buscamos la manera como encontrar un trabajo, ¿sí o no? Una vez que no tenemos comida en la casa, buscamos la manera como ir a conseguir un poco de comida para tener comida. Pero ¿cómo teniendo a Jesucristo, estando libres, no queremos hacer la voluntad de Jesucristo? ¿Por qué nosotros no predicamos a Jesucristo? ¿Por qué no salimos a la calle a predicar a Jesucristo? ¿Por qué no dedicamos un día a la palabra de Dios?
filipenses para que no se confíen. Gracias a mis prisiones, ustedes hoy predican, están hablando de la palabra de Cristo más fuerte porque saben que están libres. Yo estoy preso, sin embargo, mis prisiones han impulsado a ustedes, según el verso 14. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oiga bien, no tenían miedo de hablar de la palabra del Señor, aunque sabían ellos que podían también caer presos. ¿Sabía usted que en el Coliseo Romano, echaban a los cristianos que apresaban, los aventaban en el Coliseo Romano con leones hambriados, y los soltaban a los cristianos, y soltaban una manada de leones para que los despedazasen delante de ellos? Agarraban otro puño de cristianos y los aventaban al Coliseo Romano con los leones hambrientos, y los leones los descuartizaban delante de sus ojos, y los romanos se burlaban. Escuche bien, ¿cómo es posible que nosotros, algunos de nosotros todavía, tengamos la creencia de nuestros padres? ¿Cuál es la creencia de nuestros padres? La creencia de nuestros padres es la religión que nos inculcaron la Iglesia católica, apostólica y romana. La Iglesia romana, católica, apostólica y romana, es la culpable de la guerra de los cristeros en México y en muchas partes del mundo. La Iglesia católica es la responsable de aventar a los cristianos en el Coliseo Romano, que fueron miles de consiervos que murieron a causa de los leones. La Iglesia romana es la culpable de haber asesinado al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un soldado romano fue el que le encargó la lanza al Señor Jesucristo en su costado cuando le salió agua y sangre. ¿Cómo nosotros todavía vamos a estar creyendo en la religión de nuestros padres, de nuestras madres, que porque nos dijeron nosotros nacimos católicos y católicos nos vamos a morir? No. El católico, siendo católico, no se va a salvar. El que se va a salvar es el que se convierte a Cristo Jesús verdaderamente y deja su pasado atrás. Pablo estaba preso también por los romanos, porque los romanos eran los primeros que se oponían al evangelio. Hasta el día de hoy todavía se siguen oponiendo al evangelio. Los romanos, los católicos, se siguen oponiendo al evangelio de Jesucristo. Dicen hablar de Jesucristo, y entonces ellos dicen que la única iglesia que da salvación es la Iglesia católica. ¿Quién le dijo eso? La Iglesia católica no salva a nadie. El que salva se llama Jesucristo de Nazaret. No es la iglesia la que salva. El que salva es el que dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pablo está luchando con todos ellos y está hablándole a los filipenses, que eran idólatras. Los filipenses eran idólatras, al igual que porque pertenecían igual que los corintios, a ciertas ciudades que tenían sus dioses paganos. Y entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? A hoy que ustedes ven que he sido preso por defender la palabra de Dios, por hablar del evangelio y permanecer en el evangelio, con mis prisiones, estoy entendiendo que hoy están ustedes hablando más la palabra del evangelio sin miedo. No tienen miedo de que también puedan venir a ser presos. ¿Por qué no tienen miedo? Porque el que no tiene miedo dice las cosas como son, y el que no tiene miedo busca verdaderamente a Jesucristo y dice: no, Jesucristo es mi salvación, Cristo es mi salvación. No es la religión que me inculcaron mis padres o mi madre, no es eso, no son las imágenes, no es San Pablo, no es San Judas, no es San Mateo, no es San Marcos, no es Guadalupe, no es María, es Jesucristo de Nazaret. Denle la gloria a Dios.
Imagine usted, hermano, que todavía dentro de nosotros, en las filas del cristianismo, todavía hay gente que tiene mandas. Una vez le dije a un hermano, oye hermano, le dije, ¿usted de verdad no tiene pelo? O se corta el pelo, porque se pelaba, hacía coco pelón. Y yo le veía, hermano, que tenía mucho pelo. Y yo le dije, hermano, ¿usted se pela así a propósito? ¿O está calvo? No, me dice, yo me pelo así a propósito hace 20 años, creo. Y le dije, oiga, si se le ve que tiene mucho pelo. Mi hermano dijo, si yo me dejo crecer el pelo, dijo, hasta aquí, hasta la frente me llega el pelo. Así túpido todo. Y le digo, y hace 20 años se lo corta. ¿Y por qué se lo corta? ¿Le gusta andar así coco pelado? No, me dijo, es que hace 20 años hice una manda, me dijo. Que así hace 20 años había hecho una manda. ¿Cuántos años tiene en el evangelio? Me dijo, 15 años siendo cristiano y tiene una manda de hace 20 años de cortarse el pelo. ¿Y cuánto le falta? Le dije yo. Me dijo, hice una manda que a los 30 años me tenía que cortar el pelo. Digo, dejar crecer el pelo. Óigame nomás. Cristiano que dice que hizo una manda de cortarse el pelo por 30 años, andar coco bolo, coco pelado. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién le enseñó eso? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, el cristiano verdadero que ha reconocido a Jesucristo y ha aceptado a Jesucristo no tiene ninguna manda con el hombre, ni con la Iglesia Católica Romana, ni con ninguna iglesia. Tiene un compromiso con Jesucristo de Nazaret. Toda maldición y todo lo que hizo y todo lo que prometió allá al enemigo, porque eso es una promesa al diablo, hermano. No es una promesa a Dios. Hacer una manda de dejarse crecer o cortarse el pelo, o decir, una vez me encontré a otro muchacho, ese sí era católico, y él trabajaba muy bien en una empacadora de limón, y era mi vecino, y todos los días, hermano, él andaba con los pies sin zapatos. Y yo cuando venía a trabajar, era bien trabajador, hermano. Y en esa empacadora, era la empacadora más grande del pueblo de Limón. Y yo trabajé ahí también. Sabía que ganaban muy bien. Y un día le dije, oye perro, porque le decían el perro, oye perro, ¿por qué te gusta andar sin zapatos si ganas bastante bien? Y me dice, no es que me guste andar sin zapatos. Y eras ahorita que está lloviendo, dijo, me encuentro un vidrio, me encuentro una piedra y me corta y me lastima. Y le digo, ¿y por qué andas sin zapatos y ganas bastante dinero para comprarte unas buenas botas de trabajo? No, dijo, es que no es por el dinero, es que hice una manda de andar sin zapatos por 5 años. Imagine usted que había hecho una manda por andar 5 años sin zapatos, el amigo. Entonces, ¿qué nos enseñaron allá? Hacer cosas así. En el cristianismo, usted cuando viene a Jesucristo de Nazaret, escúcheme bien, toda maldición se rompe. Desde el momento que usted le dice, Señor Jesucristo, yo te voy a servir a ti, y recibe a Jesucristo, toda maldición es rota, todo compromiso con el diablo queda totalmente anulado. Pablo les está enseñando, prediquen el evangelio como es, no tengan miedo de decir las cosas como son, porque han aprendido de mí lo que yo he hecho. Me aparté de asesinarlos, de matarlos a ustedes, de perseguirlos a ustedes, y ahora me he convertido al evangelio, me han metido preso, me han hecho tantas cosas, pero ustedes, estoy viendo que mi esfuerzo que yo he hecho está rindiendo resultados. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando venimos a Jesucristo, nosotros de Nazaret, tenemos
que apropiarnos del evangelio del Señor. Que no, que mi abuelita sí se murió siendo católica y ahí nadie la va a sacar. Deje que su abuelita ahí se muera, si se va a morir allí. Pero si usted clama por él o por ella, Dios tiene misericordia y también la saca de allí. Una iglesia, escúchame bien, idólatra no se puede salvar. En un templo donde tienen allí a San Judas, a San Mateo, usted no ha ido o no ha pasado por ahí por Huntington Park. Todos los brujos tienen a todos esos santos colgados, igual que la iglesia católica. ¿Y con qué cree que hacen las brujerías? ¿Con qué cree usted que hacen los amarres? Con cada santo. Con la Santa Cecilia, con la Virgen de Talpa, con el Santo Niño de Atocha, con el San Francisco, con el San José y con el San Martín y cualquier santo. Cada uno es un demonio. Ahí lo tienen. ¿Usted cree que si eso fuera de Dios, lo tuvieran los brujos allí? ¿Usted cree que si los santos colgados de la iglesia católica fueran de Dios, los brujos los tuvieran en sus templos? No, claro que no, por supuesto que no. Es más, le voy a decir bien claro esto: el brujo y el católico son lo mismo. ¿Sabe por qué son lo mismo? Porque hacen lo mismo. No más que unos lo hacen de manera que se vea bien y otros de manera directa del mal. ¿Sabe usted cómo se reciben los sacerdotes católicos? Debajo del Vaticano, por ejemplo, los franciscanos, que son los sacerdotes de más alto rango, franciscanos, como el Francisco, que está ahorita de líder de la iglesia católica, es franciscano, es el de más alto rango. El franciscano, cuando se recibe de sacerdote, hace una promesa y la firma con sangre de defender a la iglesia católica con su propia vida, y si tiene que matar, mata a cualquiera, porque es un compromiso que hace abajo del Vaticano cuando se recibe. Esto no está a los ojos ocultos de nadie, usted lo puede ver hasta en el internet, está libre, todo el mundo sabe eso. Es decir, los filipenses eran partícipes con todo esto. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Gracias a mis prisiones, o mírenme la situación que estoy yo, pero ustedes no tengan miedo de decir las cosas como son, porque hay almas que se están perdiendo. Y si ustedes predican el evangelio como es, esas almas van a venir al arrepentimiento, así como yo les prediqué a ustedes y han venido al arrepentimiento y han venido a conocer a Jesucristo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Cuando se recibe un sacerdote franciscano dentro de allá abajo del Vaticano, hacen sacrificios, y estos son asesinos, todos. Usted puede ver, mírelo hasta en el internet, es libre, no hay oculto nada. Son asesinos los sacerdotes franciscanos, todos los sacerdotes franciscanos son asesinos, violadores de monjas y de niños, toditos ellos. Es un compromiso que hacen con el diablo, un pacto satánico, diabólico. ¿Por qué usted cree que está el Papa Negro? ¿Usted sabía que allá con Francisco, aparte de Francisco, hay otro que se llama el Papa Negro? Y el Papa Negro es el que da las órdenes a Francisco. Claro que sí. Todos los monjes, los cardenales de rojo, todos son satánicos, tienen pactos satánicos. Observe, métase en el internet y mire allá atrás de donde está el Francisco sentado, para que vea que ahí está Satanás mismo en la silla donde él se sienta. Óigame nomás, el mismo diablo está sentado, el mismo trono donde se sienta Francisco es el diablo. Métase ahorita, mira, para que vea. Ahí está el mismo diablo, hermano. ¿Puede verlo usted? Métase para que lo vea. Ahí donde se sienta Francisco. Todas las imágenes que están alrededor de donde está Francisco
son puras imágenes de pornografía, teniendo relaciones allí. ¿Usted cree que un templo de Dios, y si fueran ellos de Dios, van a tener todo eso así? Claro que no. Por eso es importante, si ya venimos a Jesucristo de Nazaret, no vuelva atrás. No, mire, hermano, le dijo una señora de allá de Los Ángeles a una hermana. La hermana le dijo: hermana, te invito a la iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Allá en la Manchester y Lávalon, por aquel lado, le dijo el hermano. Y entonces la señora, bien lista, es católica, dijo: bueno, dijo, hagamos una cosa. Tú vienes primero a mi iglesia y yo voy a la tuya. Y la hermana le dijo: hermana, si usted no quiere ir a mi iglesia, no vaya, pero yo no vuelvo atrás. De la iglesia católica salí de la idolatría, no voy a volver a la idolatría. Así es que busque a Cristo. Si lo quiere buscar, búsquelo. Si no, no lo busque. Usted se pierde la bendición. Entonces, hermano, ¿por qué decimos esto? El evangelio de Jesucristo consiste en vivir lo que el Señor Jesucristo dijo. Mire bien lo que sigue diciendo. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ojo con esto. Unos por envidia y otros de buena voluntad. Lo dice el verso 15. Que hoy sale, como hay gente que se ha levantado y dicen, uno de ellos que se había levantado se apellida, déjenme acuerdo el apellido de este hombre, que un día se levantó y dijo: yo salí del cristianismo para irme al catolicismo. Dijo. ¿Cómo se llama este hombre? Tiene un apellido, a ver si me acuerdo, se lo digo. Y cuando dice que él se salió del cristianismo para irse al catolicismo, dijo: no es que el cristianismo, dijo, allí es la falsedad, me vine a la verdad. Hace un año, Casanova, se apellida Casanova, hace un año salió porque él había estudiado para sacerdote y se convirtió en sacerdote católico. Después que salió del cristianismo, terminó su carrera de sacerdote católico y se fue a la iglesia católica a trabajar de sacerdote. Hace un año, usted lo puede ver, Fernando Casanova se llama. Fernando Casanova, mírenlo ahí en el internet. Hace un año, ahorita, hermano, lo quiere matar la iglesia católica porque está descubriendo todo lo que miró en la iglesia católica. Está diciendo todito. Lo andan buscando para asesinarlo. Entonces, dice: hay unos que predican por envidia. ¿Qué hace un tal apellido Toro? Diciendo que los católicos son evangélicos. No dice evangélicos, evangélicos, están embancados, pues, que no avanzan, que no llevan a ningún lado, porque no están en la iglesia, dice, católica. Dice: yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. ¿De qué orden? Cuando alguien le pregunta: ¿de qué orden de sacerdote eres? ¿Cómo va a decir? ¿Que del orden de cuál orden? ¿De Aarón o de Melquisedec? No, pues no, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. ¿De cuál orden eres? ¿De Melquisedec o de Aarón? No saben de responder porque ninguno de los dos concuerda. El sacerdocio, escúcheme bien, de Melquisedec, que representa a Jesucristo, somos cada uno de nosotros. Claro que sí, porque cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, ya no literalmente hablando, ya hoy no es el tiempo de los sacerdotes. El tiempo de los sacerdotes ya pasó cuando Cristo vino a predicar y murió por nosotros. Se acabó el tiempo del sacerdocio porque eran imperfectos, tenían que hacer sacrificio por el pueblo y por cada uno de ellos también. Y el único sacerdote perfecto es Jesucristo de Nazaret. Por eso aquel que dice que la iglesia
católica está fundada sobre Pedro. Imagínense Pedro todo defectuoso. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no estamos fundados en ningún Pedro. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca que es Jesucristo de Nazaret. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es la iglesia de Jesucristo? Una iglesia que no es borracha, que no es idólatra, una iglesia que está parada sobre la roca que se llama Jesucristo de Nazaret. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Muy sencillo de identificarla. No la que está fundada sobre Pedro, mal carácter, pecador. Todo tenía. Lo único que hasta le quieren quitar, hasta la mujer le quieren quitar los católicos, que dicen no, que Pedro por eso era papa, porque no tenía mujer. Y entonces, ¿cómo tenía suegra? Si no tenía esposa, ¿cómo tenía suegra? ¿Qué acaso no llega Jesucristo en los evangelios? Y la mujer estaba allí enferma. ¿Que no le agarra la mano? Y se levanta y les empieza a servir a ellos. Entonces, hasta lo quieren hacer soltero. Y era casado. Óigame nomás, no pueden entender eso, que el cristiano, usted tiene mujer, todos tenemos mujer, y ellos dicen no, que no pueden tener mujer, por eso son violadores, violan niñas, mujeres, todo el mundo, hasta hombres con hombres, la mayoría son homosexuales. Los sacerdotes, hermanos, la mayoría son homosexuales, porque no les permiten casarse. ¿Cuántas mujeres no tienen un puño? ¿Cuántos abajo de cada catedral, abajo de cada iglesia católica, cada vez que escarban, sacan un puño de niños muertos? Porque como no dicen que no tienen que casarse, o bien son homosexuales o violadores. ¿Quién le dijo eso? Si la Biblia dice que ¿se acuerda ayer que dijimos esto? Que el que haya mujer haya el bien, el que haya esposa haya el bien. Y entonces esto no haya ningún bien, puro mal. Por eso agarran hombres y paren por el corte. Y usted ahí, es que ayer era mi abuelita y mi abuelito y mi papá y mi mamá. Pues sí, dejen los hombres y eso será, pero usted no, usted ya se le acabó la maldición en Cristo Jesús. Usted ya tiene la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios desde que se convirtió a Cristo Jesús y está participando del Evangelio. Del Evangelio tiene que vivir. Claro que sí. Olvídese de lo del abuelito y de la abuelita. Nunca se le vaya a ocurrir que la abuelita lo invite allá a la iglesia católica y usted esté allá persinándose. Porque hoy, hermano, hay hermanos que los invitan todavía los papás allá a la iglesia católica, y allá van los hermanos a la iglesia católica a meterse allá donde está toda la bola de demonios, y todavía se persinan, hasta el estómago le hacen así. No saben ni lo que hacen. ¿Sabía que usted que eso es una maldición que se echa usted encima? En el ocultismo todo mundo sabemos, en el ocultismo, que persinarse es una maldición que se está echando por la señal de la Santa Cruz. Es una maldición que se echa. Claro, se está santiguando, que eso es lo que es, santiguando. Y los brujos, eso es lo que hacen con la persona, la santiguan. Es una maldición. Imagine usted que el miércoles de ceniza le ponen una cruz en la frente. Que miércoles de ceniza. Óigame nomás. Y ahí va el católico a que le ponga su cruz en la frente. ¿Y sabe qué le están poniendo? Cenizas de muerto. Porque eso es lo que le ponen. La hostia y la cruz que le ponen en la frente es ceniza de muerto. Y esto no está oculto a nadie. Usted compre, agarre de eso, agárrala y vaya y hágale la prueba para que vea que es ceniza de muerto. El polvo de muerto, pues, cremado, de sacrificios, lo están marcando como animal. En la iglesia cristiana, hermano,
el único que nos sella es el Espíritu Santo de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios porque hemos sido redimidos por el poder de Jesucristo de Nazaret. No tenemos ninguna marca como animal, tenemos un sello que nos representa como hijos de Dios y luz del mundo, espiritualmente hablando. Por eso nosotros brillamos allá afuera, ¿no? Brillamos. Brillamos. ¿Por qué creen que tienen miedo de entrar los demonios a la iglesia? Tienen miedo. Algunos se meten porque lo traen a fuerzas o a fuerzas lo cargan, pero de que se metan solitos no se meten. Tienen miedo. Porque cuando usted lo voltea a ver, hermano, usted refleja un brillo, hermano, que es el Espíritu Santo de Dios, porque está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Algunos predican por envidia, dice, por contiendas, por pleitos, para hacerlo distanciar a usted y a mí. No, usted desde que reconoció a Jesucristo de Nazaret, desde que ha venido a la iglesia cristiana, ahí manténgase firme siempre, no se vaya a apartar. Que la abuelita y que el papá lo invitó allá, usted no se deje creer eso. Usted, al contrario, dígales, papá, mamá, dígale como yo le dije al mío: mira, papá, si tú no te arrepientes, te espera esto. A mí me dolió en el corazón haberle dicho así duro, pero le tenía que decir. Yo no quería que se perdiera. Y él, cuando le dio cáncer y se lo estaba comiendo el cáncer, reconoció a Jesucristo como Salvador. Pero hay que decirle las cosas como son. Oiga, usted es muy inteligente, hermana, hermano, muy inteligente. Póngase a analizar todas estas barbaridades que hacen. Se va a dar cuenta que esa no es la iglesia de Jesucristo. Se va a dar cuenta que esa es la iglesia de Satanás, sinagoga de Satanás. Claro que sí. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos del Evangelio? A vivir el Evangelio, a predicar el Evangelio sin temor, sin miedo, porque ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Es decir, no vuelva atrás. Imagínense, estábamos orando por un muchacho, familiar mío, y le dije, estaba asustado porque había peleado con un muchacho por una muchacha. Y el muchacho era hijo de la bruja del pueblo, de la que hace trabajos ahí en el pueblo. Y cuando la mamá del muchacho se enteró que mi pariente lo había golpeado, le mandó llamar, le llamó por el WhatsApp y le dijo: vas a ver lo que te va a pasar. Le dijo: te voy a embrujar y no vas a salir de ahí, te vas a morir. Pero le dijo así la bruja. Hermano, el muchacho me llamó a mí temblando, asustadísimo. Le dije: no te preocupes, le dije, vamos a ponerte en oración. Y ahí mismo oré por él y se quedó tranquilo. Pero como él no conoce a Jesucristo, se fue con otra bruja de otro pueblo. Estábamos orando por 3 días, todo estaba tranquilo. Al tercer día se fue allá con una bruja de un pueblo y le dijo: bueno, tráeme un paño, le dijo. Un paño, le dijo, que le trajera un paño. Y ahí va y le llevó un paño a la bruja. Y dice él que le empezó a pasar unos huevos por encima. Y que él dice, ella no sabía, dice, que la bruja a mí me había dicho que me iba a enterrar en el panteón. Cuando me pasó los huevos, dice, encima, los partió en un vaso y lo primero que yo miré, dice, que tenía tierra de panteón. Pero yo, dice, me admiré de algo. Le digo: ¿qué? Dice: lo que usted hizo, ella hizo. ¿Qué hizo? Dijo: estaba diciéndole al Señor Jesucristo que me quitara la brujería. ¿A quién estaba diciendo? A Jesucristo, que me quitara la brujería. ¿Saben por qué? Porque el diablo no puede echar fuera al diablo. Por eso hay gente que dice: es que este brujo es bueno y este es malo. No, todos los brujos son malos.
y le estaban pidiendo a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y qué tiene que ver Sor Juana Inés de la Cruz? No, la convirtieron en santa juntamente con Juan Diego. Y le dijo la bruja: mira, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Diego te hicieron el milagro. Imagínese usted. Y nosotros acá, lengua de fuera, ayunando, llorando por él. Y el que lo ayudó fue Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Le cobró a la bruja 5,000 pesos. 5,000 le arrancó. 5,000 pesos le cobró. ¿Ah? Y la oración de nosotros que estábamos aquí orando y ayunando por él fue la que lo ayudó. Pero él lo que le quiero decir, que él pensó que Sor Juana Inés de la Cruz y el indio Juan Diego le hicieron el milagro. No. El único que nos puede ayudar a nosotros es Jesucristo de Nazaret. Solo Jesucristo. Y usted, si le clama y le pide a Dios con su propia boca en oración, Dios lo ayuda. Entonces, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? Poner la mirada en Dios, en Jesucristo, hacer lo que Cristo dijo, no lo que la gente dijo, no lo que mi abuelita me enseñó, no, lo que el Señor dice. Miren lo que sigue diciendo después del verso 15. Acuérdense que hay algunos que lo hacen, predican, ¿por qué? Por contienda, por envidia. No se deje engañar. No se deje engañar, lea la Biblia. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Verso 16. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué es lo que le decía de la bruja de los brujos? Fíjese, ¿qué le decía? Ellos mismos también lo hacen así. Porque el diablo no puede echar fuera al diablo. Si no convocan a Jesucristo, no hay ni una solución, según ellos. Pero el que, escuche bien, el que va y visita a un brujo o una bruja es lo mismo que ir a visitar una iglesia católica. Es lo mismito, sale igual de endemoniado. ¿Sabe que días después le entró un espíritu terrible? Porque lo que hace el diablo no lo hace gratis. No lo hace gratis, lleva un precio. ¿Cuál es el precio? Que él, si hace algo por alguien, le va a cobrar el precio, no lo hace gratis. Jesucristo de Nazaret, desde que venimos a Jesucristo, él dio su vida por nosotros y lo que nos lo dio de gracia. Y somos una vez libres y libres para siempre. Esa es la diferencia. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa ¿de quién? Del evangelio. No la defensa de la iglesia, como defienden estos a la iglesia católica. ¿Qué defendía Pablo? ¿Qué inculcaba? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que defender nosotros? El evangelio, no otra cosa. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mí liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, ahora entendemos por qué dijo Pablo eso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el vivir en Cristo? ¿Qué es vivir en Cristo? Eso es vivir en Jesucristo, hacer lo que Cristo dijo. Hacer lo que Cristo dijo.
Eso es vivir en Cristo. Y el morir es Ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque el que hace lo que Cristo dijo, cuando se muere, pues tiene la salvación, la vida eterna. Es ganancia. Ningún idólatra, ni creyente en otras cosas que no sea el Señor, se puede salvar. Pablo había dejado todo eso ya. Claro que sí, había dejado todo eso. Aunque Pablo hablaba de Dios, claro, sabía quién era Dios. Estudió a los pies de Gamaliel. Era estudiado en el lugar más sofisticado de la historia antigua para conocer las cosas de Dios y la ley de Dios. Entonces él sabía muy bien. Sin embargo, no conocía a Jesús. Y cuando no conocemos a Jesús, como dijo el dicho, nos hincamos delante de cualquier palo. Delante de cualquier palo. ¿Qué hizo, hermano? Miren, que había una viejita ahí de hueso colorado, como decimos por ahí, católica, hueso colorado. Es la viejita que decía, mijito, decía la viejita, si tú le pides a esta piedra, con fe, la piedra te va a hacer el milagro. Santo. Imagínate. Santo. Que la piedra le iba a hacer el milagro. Dios guarde. No, la fe no se pone en cualquier cosa. La fe se pone en el autor y consumador de la misma, de la fe, llamado Jesucristo de Nazaret. Ay, alabado sea Dios, denle la gloria a Dios. Ahí se pone la fe. Él es el que hace el milagro. Él es el que nos saca, nos redime y a través de su espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ajá. Entonces, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y miren lo que dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, si yo sigo vivo, pues es para beneficio de la obra, porque voy a seguir predicando el evangelio y se van a seguir salvando las almas. No sé entonces si escoger morir o vivir. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. De las dos maneras está bien. Es lo que está diciendo. O sea, si quedo en la carne, si quedo vivo, me conviene porque voy a seguir evangelizando, predicando y dándoles ánimo para que sigan las cosas de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto, verso 23, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjense bien, ¿qué les está diciendo a los filipenses? Es decir, si quedo vivo, les voy a seguir diciendo las cosas que tienen que hacer. Si Dios me deja vivir todavía, voy a seguirles diciendo que sigan afianzando sus pasos, que no se vayan a desviar con los Filipos allá, con aquellos que eran idólatras, que adoraban a otros dioses, que hacían otra cosa. No, que sigan predicando el evangelio como Dios ha mandado que lo hagan. Es lo que les está exhortando, diciéndoles así. Y entonces, verso 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaron, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno de ¿quién? Del evangelio de Cristo. Fíjense, les sigue diciendo bajita la mano. O sea, compórtense como dice el evangelio. No se vayan a desviar otra vez. Ya conocen a Jesucristo, ya probaron la bendición de Dios. Ya saben que ha habido un cambio en su vida, que antes tenían una maldición encima y ahora ya no la tienen. Ahora todo el que viene a Jesucristo es limpiado, redimido de la maldición. Ahora permanezcan en la fe, en la esperanza, en el amor. Sigan adelante en el evangelio. No cambien su manera de pensar. Es decir, no voy a estar con ustedes más, pues. Eso es lo que está diciendo. Está dando una despedida. No voy a estar con ustedes más.
Pero no porque no vaya a estar con ustedes más, ustedes se van a extraviar de la fe. Tienen que permanecer en la fe. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Allá está, mire bien. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabe usted, hermana y hermano, que no hay una cosa más bonita que la pareja, todos estén en Cristo Jesús? Que tenga la bendición completa en su hogar. Mire, cuando venimos a Cristo Jesús, lo primero que vemos en nuestras vidas es un cambio favorable. Si usted nota ya cuando viene a Cristo Jesús, hermano, no le falta en su carterita $1, no le falta en su mesa un pan, no le falta, hermano, en cualquier cosa que pase, no falta que Dios venga y lo ayude. Porque Dios está al cuidado de usted a través de Jesucristo. Ya no está solo. Ya no. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora usted ya no está solo más. Cristo está de por vida. ¿Qué nos prometió el Señor Jesucristo? Que a través de su Espíritu iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Vale la pena cambiar de nuestra manera vieja de pensar? Claro que sí. Vale la pena, porque ahora ya no somos las viejas criaturas. Ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, alabado sea Dios. Así es que, ¿cómo ve usted? ¿Vale la pena servir a Jesucristo y seguir el Evangelio, sí o no? ¿Vale la pena, sí o no? De por medio está nuestra salvación, la vida eterna y la bendición de Dios. Así de sencillo. Entonces terminamos, mire, verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Oiga bien, para los que se oponen a la palabra del Señor, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué tenemos que pasar nosotros? Lo mismo. Si nosotros no pasamos lo que pasa un verdadero cristiano, no podemos magnificar y glorificar a Dios. Si nosotros no pasamos aflicciones, luchas, pruebas, necesidades, no podemos magnificar y glorificar a Dios. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Venir y vivir el Evangelio antes que una cosa pase para que estemos obligados a hacerlo, o que lo hagamos voluntariamente? Es mejor, ¿verdad que sí? Voluntariamente, porque voluntariamente recibimos la bendición de Dios, no forzadamente. Claro. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hablaba hace rato y decía una hermanita que estábamos hablando, y me decía, fíjese lo que me decía. Y yo le dije, hermana, ¿por qué es tan mentirosa? Estábamos hablando por teléfono y le dije, ¿por qué es tan mentirosa? Le dije. Y me dijo, hermano, dice, de verdad, dijo, este día le estuve orando a Dios, me dice, que me quite lo mentirosa. Espéreme tantito, le dije, hermano, espéreme tantito. Le dije, mire, ya Cristo puso de su parte, ya murió por usted. No es que Dios le va a quitar lo mentirosa,
Le va a dar fuerzas, pero no se lo va a quitar. Usted tiene que dejar de mentir, porque la Biblia dice: deje el impío su camino y apártese de él. Entonces, ¿cuál es la parte que nosotros ponemos en el Evangelio? Dejar lo que no agrada al Señor. Si usted ya salió del católico, apostólico y remono, ya no vuelva atrás. Permanezca en la verdad que se llama Jesucristo. Ya no vuelva atrás. Al contrario, y renuncio, diga todo catolicismo, renuncio a toda maldición. ¿Qué le dije, hermana? Le dije, hermana, no, pues usted simplemente ya no eche mentiras, hombre, ya está vieja, le dije. Ay, no, es que no estoy tan vieja. No, le digo, no me refiero a la edad que tiene, al tiempo que tiene de conocer a Cristo. Nació en el Evangelio, imagínense. Los niños en el Evangelio, ¿cómo se llaman? El ancianos de la iglesia, no crean que son los que nacieron en el Evangelio. Los ancianos de la iglesia son los que ya conocen a Jesucristo por un cierto tiempo, que ya tienen sazonamiento en el Evangelio, que ya son maduros pues en la fe. Son los ancianos, aunque sean jóvenes, son ancianos. Obviamente, ¿verdad? Nosotros conocemos a los ancianos como gente de 70 años arriba, 60, 70. No, ancianos del Evangelio es el que ya es maduro en las cosas de Dios y se mantiene en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que vivamos el Evangelio. No que nos dejemos llevar por la Chanita, ni por la Juanita, ni por mi abuelita, ni por mi abuelito. No, aquí nos dejamos llevar por Jesucristo de Nazaret. Vivir el Evangelio. Y el que venga, dice el Señor, con otro Evangelio, el tal sea Anatema. anatema, maldito. No, nosotros no queremos maldición, queremos. ¿Qué nosotros queremos? Bendición. Póngase en sus pies. Porque estamos bendecidos por Dios a través del Evangelio.